Y yo voy caminando en la Ciudad de México y de repente, por ejemplo, en la catedral, al lado puedes ver una inmensa y enorme pirámide y tienen como esta combinación de pirámide, catedral, edificio moderno, ¿no? Incluso en lo que hoy es el Centro Cultural de España, en la calle de Guatemala, o sea, ahí ya llegaban al nivel de hacerlo prácticamente museo, ¿no? O sea, uno puede acceder al sótano de este centro y puede observar lo que en época prehispánica se ha identificado como el Calmecac. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos Ajolotes. ¿Ajolotes? Ajolotes Nerds. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo. Hoy me acompaña aquí mi querida Rosy Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio. y Andy. Hola, qué gusto que nos escuchen de nuevo. Y pues a petición de un seguidor, hoy traemos un tema muy extenso, pero pues no vamos a profundizar porque pues es amplio, que es la Ciudad de México. Quienes han vivido aquí tienen una perspectiva, quienes no viven aquí pero viven dentro del país tienen otra, y quienes viven en otros países tienen otra muy diferente. Es multifacética, incluso quienes vivimos aquí la percibimos de diferentes maneras dependiendo en qué parte de ellas vivas. Y pues algo que me gustaría me gustaría empezar viniendo de dónde viene el nombre, ¿no? Se le denominó Ciudad de México en 1585 y le dijeron así hasta 1824, cuando se transformó en Distrito Federal. Bueno, no se transformó, dijeron ya no le digan Ciudad de México, ahora va a ser Distrito Federal. Y en enero de 2016 dijeron, pues ya no queremos ser Distrito Federal, volvamos a ser Ciudad de México, y pues desde entonces es la Ciudad de México. Pero pues antes de llegar a eso, tuvo que fundarse. Y aquí, pues recuerden que todo tiene un origen, entonces nos remontamos un poco a los mitos de origen, ¿no? De dónde viene toda la fundación. Los que pudieran ser extranjeros, la Ciudad de México se fundó sobre un lago, ¿no? Entonces imagínense toda la arquitectura y toda la tecnología que se utilizó para hacer esta fundación. Entonces, desde el origen de las cuevas de Chicomostoc, que hemos hablado en otra ocasión sobre las fundaciones, salieron varias sociedades ahí a hacer fundaciones, y una de ellas fue la Ciudad de México y la famosa Gran Tenochtitlán. La señal clave era, ay, ¿dónde vamos a hacer la fundación de la ciudad? Y es muy característico para los mexicanos que fue el águila parada en un nopal devorando una serpiente, y cuando vieran esa señal iba a ser la fundación de la Ciudad de México, ¿no? Entonces muchas de estas sociedades dijeron, ok, vamos a fundarnos aquí, llegamos y empezamos a construir, pero ¿qué creen? Estaba sobre un lago, ¿no? Entonces Tenochtitlán se funda en un lago, y eso está súper interesante porque el sistema agrícola por excelencia de esa época fueron las chinampas, que las chinampas son una especie de cultivo sobre el agua, ¿no? Mezcla un poco lodazales con agua, y que hasta la fecha en algunos, en Xochimilco, que también forma parte de la Ciudad de México, es muy característico, y pues uno puede todavía apreciar esta práctica prehispánica, que creo que eso es característico de la Ciudad de México, porque y la Ciudad de México tiene esta particularidad de que puedes viajar al pasado y al presente en una sola cuadra. Y a veces hasta el futuro, porque como una de las cosas que caracteriza a la Ciudad de México es que tiene un montón de museos, a veces llegan, pues, a veces llegan algunas exposiciones que son futuristas, entonces puedes ir y venir en el tiempo en un espacio muy pequeño a nivel territorial. Y retomando pues esta fundación, la historia de su fundación, una cosa que a mí siempre se me hace muy, muy interesante es que hay un códice donde se habla de esta, y pues hay varios momentos donde dicen, pues es que ya que llegaron a un lugar donde había un nopal, pero pues estaba solo, ¿no? Y ya luego había un nopal con una serpiente, pero faltaba el águila, y en el otro ya se iba a comer el
la serpiente, pero se le escapó y dijeron, no, ahí no es. Y así anduvieron un rato hasta que la encontraron. Es muy interesante escuchar esta historia. Hasta que la encontraron, porque también no fue porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Así de, pues se me ocurrió, ¿no? O sea, realmente el que dictó esto fue su deidad principal, ¿no? Fue Huitzilopochtli y dijo, hasta que no encuentren lo que exactamente les estoy diciendo es donde se deben de asentar y generar toda esta gran ciudad. Sí, y bueno, si alguna vez han ido al Museo Nacional de Antropología, o si van a ir, pongan atención porque en la entrada, hasta arriba en la pared, hay una sección del códice donde aparece esa parte de la fundación de la Ciudad de México, y está interesante, como volviendo a los museos, que hay como muchos detalles que luego se te pasan, y cada que entras descubres una cosa diferente, y eso se me hace muy interesante, sobre todo el Museo de Antropología, más porque tiene 2 pisos y la mayoría de las personas no ni siquiera sabe que existe el segundo, solamente de repente entras y se escucha la musiquita, ¿no? Y ni te preguntas, y luego fue de que hay otro piso, de aquí viene la musiquita. Y hablando del Museo Nacional de Antropología también, o sea, y de todos los simbolismos que conjuga su arquitectura, es importante mencionar que en el centro hay como una especie de fuente que está haciendo alusión a este lago sobre el cual se fundó la ciudad. E incluso si uno sale de la sala mexica, justamente va a ver primero un caracol y como un piso totalmente blanco que te deslumbra, ¿no? Que hace alusión como a todo digamos, deslumbramiento que tuvieron los españoles al ver una ciudad tan grande, tan limpia, y justamente que estuvo sobre un lago. Claro, y otra de sus particularidades cuando era Tenochtitlan, que a mí me gusta mucho, es que todo estaba trazado, estúpidamente trazado, incluso como si ustedes entran al metro, la estación Zócalo de la línea 2, hay varias maquetas donde se representan diferentes tiempos de la Ciudad de México, que inicia en Tenochtitlan, y me parece que la última es antes de la independencia. No estoy segura de esa última, pero son como 3 maquetas donde tú puedes ver la evolución de la Ciudad de México en esa temporalidad, y es muy interesante cómo pasa de estar como que todo bien trazado, muy recto de Tenochtitlan a luego pues la desorganización de los españoles, porque ellos construían donde mejor les parecía, y un día decía, pues aquí se ve bonito, ese arbolito, lo quiero en medio del jardín, y ahí construían y no les importaba si iba a haber calle o no iba a haber calle, si iban a estar muy cerca de su vecino o si no, o sea, a ellos les gustaba ahí y ahí lo ponían, y se nota mucho porque si ustedes se han dado cuenta, a veces cuando hay más construcciones de esta época del virreinato, pero donde no había antes un asentamiento prehispánico, pues las calles son un caos, como en Guanajuato. Pero aquí en la Ciudad de México no pasa eso porque seguían la travesía prehispánica, y aquí las calles sí están derechitas porque se asentaron pues ya donde había algo y siguieron las calles porque pues era muy funcional, ya que sí había una planeación. Y esta planeación arquitectónica que menciona Giria de los españoles es la traza medieval, que la traza medieval su característica es en forma de caracol, que tienes tu origen principalmente en un monasterio o algo así, y alrededor del monasterio se va haciendo un círculo concéntrico para empezar a ampliarse. No es como aquí en Ciudad de México, que efectivamente las trazas, o sea, tú puedes del centro de la Ciudad de México, del Zócalo, donde está la basílica. La catedral. Perdón, la catedral, es cierto, es que justo donde está la catedral te puedes ir directamente a la basílica, te vas todo derecho, y justo llegas a la basílica. Y está conectada precisamente en estas, pero de manera recta, o sea, no hay pierde, es todo derecho, ya sea para la izquierda o para la derecha, pero los caminos son muy derechos, ¿no? Entonces, justo se hacen estas combinaciones de arquitectura, tanto lo prehispánico como lo colonial, y justo esto, o sea, imagínense que ustedes están en esta época, estamos hablando de 1519, llega Hernán Cortés, y de repente, pues ya en 1521 llega a Ciudad de México, la ve llena de lagos, todo esto impresionante. Y aparte de los desagües, a mí una cosa que me impresiona mucho de la época prehispánica es que su sistema de desagüe y drenaje era impresionante, ¿no?
estaba muy bien trazado y muchas veces eso lo retoman pues ya los españoles, porque pues no sé cómo estaba allá, pero aquí funcionaba muy bien y dijeron, pues vamos a seguirle porque esto funciona y es Y por también algo. que tenían unas calzadas muy importantes que conectaban justamente lo que sería el islote con tierra firme, y son calzadas que hasta el día de hoy existen, ¿no? O sea, justo la calzada que viene hacia el sur, hacia la calzada de Iztapalapa, es lo que seguimos teniendo hoy como Ermita Iztapalapa, ¿no? O sea, todas estas calzadas que lo conectaban pues persisten hasta el día de hoy, o sea, uno puede puede caminar sobre ellas, ¿no? Incluso los canales, había canales que siguieron funcionando y al punto que incluso hay fotografías de cómo las personas utilizaban estos canales para transformarse del centro de la ciudad a Xochimilco, llevando pues verduras, flores y cosas con las que Y comerciaban. también lo vemos en fotografías, por ejemplo, el Calzada de la Viga. O sea, antes se recorría justamente en canoas, ¿no? De hecho, por eso en la estación del Metro Santa Anita se ve que hay una persona en una canoa, porque este era un canal, justo como lo acaba de mencionar G, ¿no? Que eran vías de comunicación que posteriormente ya con la pavimentación y el asfalto en la ciudad se mantuvo como una vía de comunicación. Y justo esto, cuando llegan los españoles, se empieza a desaguar la Ciudad de México y crean, o sea, este sistema de drenajes que tú preguntas de cómo le decían antes. ¿Han escuchado esta famosa frase que dice aguas? Ah, sí. Sí, claro. Y ya que sabes el significado, que ahorita seguro nos va a decir el Rosy, dices, Guácala. Y justo así era el sistema de desagüe, ¿no? Llegaba la princesa muy linda, decía, tengo que hacer mis necesidades. En su basinica muy bonita hacía sus necesidades. La doncella tomaba esa basinica y la aventaba por la ventana a la calle. Y justo iba pasando la gente y gritaba, ¡aguas! Entonces, Aguas porque ahí va todo, ¿no? ahí va todo, ¿no? Entonces, justo cuando llegan los españoles, pues empiezan a descubrir una gran ciudad, todo limpia. O sea, limpia. creo que eso les impresiona demasiado. O sea, Hernán Cortés en sus cartas de relación dice que es una ciudad totalmente limpia. Que inclusive tiene hasta aromas, ¿no? Y no aromas a fuchi, como allá en Europa. Y entonces, sí es una gran combinación de estas. Y creo que algo que estábamos platicando hace ratito era de, bueno, ok, yo voy caminando en la Ciudad de México y de repente, por ejemplo, en la catedral, al lado puedes ver una inmensa y enorme pirámide y tienen como esta combinación de pirámide, catedral, edificio moderno, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Obviamente viene el español y dice, yo quiero construir hacer una catedral, quiero hacerme mi casa, entonces no me voy a traer la piedra desde allá, aquí tenemos piedras, entonces vamos a desmontar estas pirámides que se ven muy, muy sacrílegas. Ajá, porque no creo que hayan dicho muy bonitas, porque decían, esto está hacia el diablo, entonces las vamos a Tenemos desmontar. que quitar todo porque esto no es de Dios. Exactamente, porque aquí adoran al diablo, qué miedo, entonces vamos a construirla y vamos a santificarla, ¿no? Entonces, muchas de estas piedras fueron la construcción de estas primeras catedrales, iglesias, conventos, casas de los virreyes, y que por eso muchas veces cuando vamos a, no sé, hace poquito estaba escuchando en la tienda esta de Bershka que está en la calle de Madero, entras y hay un glifo prehispánico que está asociado al movimiento y al agua, ¿no? No recuerdo bien qué símbolo es. Pues entras y ahí está, ¿no? O sea, estás comprando tu jeans bien padre y de repente lo puedes ver. Y no solamente eso, o sea, hay en la Ciudad de México puedes encontrar estas asociaciones. De repente entras a un convento y también puedes ver muchos glifos y también pinturas murales. Sí, justo por la reutilización de la piedra, Y ¿no? hablando de la reutilización, una que me gusta mucho y no necesitan entrar a una tienda, ustedes busquen el Museo de la Ciudad de México, en una de sus esquinas hay un gran felino. Y esto pues sucede pues por lo mismo, ¿no? Lo vieron, fue de que necesitamos una piedra grande, esa se ve bonita, vamos a ponérsela. Si es algo muy común, a veces es como un poco más discreto porque forman
Y hubo un momento que ellos a propósito buscaban una piedra más o menos del tamaño que fuera bonita y se viera ahí, pero otras veces es como muy impresionante, como este que les menciono, que está en la esquina de lo que ahora es el Museo de la Ciudad de México y que es una construcción del virreinato. Sí, o sea, a lo largo y ancho de toda la Ciudad de México uno va a encontrar una gran cantidad de elementos, ya sea en los edificios que se ven a simple vista o lo que se han dejado como ventanas arqueológicas. Al momento de hacer algunas excavaciones para, digamos, estabilizar los monumentos, porque también al recordar que está sobre un lago constantemente está existiendo un hundimiento de la ciudad. Entonces, al momento de hacer todas estas reestructuraciones y nivelaciones, se han encontrado algunos elementos que en muchos casos se deja como ventana arqueológica para que la gente lo pueda ver, lo pueda visitar, pueda ver como un poco de este pasado, ¿no? Incluso en lo que hoy es el Centro Cultural de España, en la calle de Guatemala, o sea, ahí ya llegaron al nivel de hacerlo prácticamente museo, ¿no? O sea, uno puede acceder al sótano de este centro y puede observar lo que en época prehispánica se ha identificado como el Calmecac. Entonces, cada día más está teniendo como un interés por este pasado, por conservarlo y por que la gente lo pueda visitar. Sí, o sea, puedes, como les mencionábamos, puedes ir en una línea temporal tanto de lo prehispánico, lo novohispano, también por ejemplo, el castillo de Chapultepec. ¿Quién de nosotras no conoce el castillo de Chapultepec? Esta enorme construcción que se puede ver por Reforma y que fue habitada por emperadores de Europa, ¿no? O sea, el emperador Maximiliano con su esposa Carlota, y que estuvieron aquí como emperatriz y emperador de México, ¿no? O sea, tuvimos esta parte, y el castillo de Chapultepec, si no mal recuerdo, ustedes me corregirán, está hecho sobre un basamento piramidal, ¿no? Que tiene todos estos pasajes y que está asociado con un grillito, ¿no? Por eso Chapultepec, sí, porque ¿no? Chapultepec viene de Chapulín y Tepet, cerro, el cerro del Chapulín. Sí, de hecho más bien era como que cuando los emperadores aztecas decían, ya me aburrí de la ciudad, se iban a vacacionar, era su casa de descanso ahí en Chapultepec, y pues hay diferentes lugares dentro de lo que ahora se conoce como el bosque de Chapultepec donde están estos lugares. Un ejemplo son los baños de Moctezuma, que se puede visitar y es como parte de este conjunto, y incluso de ahí de Chapultepec pues también llegaba un acueducto para transportar agua, porque pues ahí el agua estaba más limpia. No que estuviera sucia en esa época como ahora, pero para sus estándares era más limpia la de allá que la que había en el centro. Y bueno, también importante, o sea, como dato curioso, es que ahorita le decimos nosotros Castillo de Chapultepec, ¿no? Haciendo alusión a este pasado prehispánico, ¿no? Pero en su momento Maximiliano le llamaba el Castillo de Miravalle, porque cuando él tenía su castillo allá en Habsburgo, tenía su castillo y lo que él miraba era el mar, entonces se llamaba el Castillo de Miramar. Cuando viene acá y pues al ver que se asomaba por la ventana y no veía el mar y se veía todo el Valle de México, por eso es que le puso ese nombre, el Castillo de Miravalle. Y que también es un buen recorrido turístico si tienen alguna oportunidad, porque bueno, el bosque de Chapultepec creo que es maravilloso, es enorme. Mucha gente que lo ha conocido es así de que lo comparan con el Central Park de Nueva York y dicen no, nada sí, que pero ver, aparte, ¿no? pues del castillo de Chapultepec, el castillo de Miravalle, se puede ver el Paseo de la Reforma, y ese se me hace muy interesante porque fue por puros celos. Porque Carlota estaba celosa y decía, me está engañando, entonces mandó a construir ese pasillo para ella poder ver cuando iba y venía Maximiliano. Y sí, de hecho sí se puede recorrer por toda esta parte de Reforma, que también es muy bonito, y Y ahora con esto de que ya está el nuevo cablebús. Sí, y aparte, bueno, hay bastantes monumentos y uno que se me hace muy interesante es la Estela de Luz, que aquí los que vivimos aquí, o los que, sí, como de pronto no es difícil escuchar que alguien diga, ¿esa cosa para qué? No, está muy fea, pero vas a otros lados y dices, no, sí está bonita. ¿Cómo cambia la perspectiva, no?
Claro, o sea que esta estela de luz se hizo como conmemoración de los 200 años de la independencia de México, recordando que cuando fueron los 100 se hizo el Ángel de la Independencia, y pues que habrá gente que sepa esa historia y habrá gente que le llame la suavicrema, no sé si ustedes han escuchado ese nombre. La suavicrema es una galleta que está rellena de precisamente crema, son dos láminas de galleta y en medio tienen esta crema, Sí, ¿no? es una marca, bueno, el nombre que le dio una marca porque generalmente también se les conoce como galletas de nieve. Entonces igual y tienen mejor esa referencia. Y esta suavicrema o esta estela de luz, en la parte de abajo es una de las, pues así, no centro cultural interactivo más modernos de la Ciudad de México, porque uno va ahí y dice, pues ¿y esto qué no? Pero ya cuando entra, inclusive muchos gamers pasan horas haciendo juegos o campamentos de tecnología para todas las edades. Ahí también a la tercera edad se les enseña cómo usar el internet y todo esto. Entonces, o sea, de repente uno entra, o sea, va en el... Imagínense, van caminando, ya pasaron el Templo Mayor, la catedral, ya se subieron aquí al castillo de Chapultepec y ¡fum! De repente tecnología al 100%, ¿no? Entonces, Sí, y pues otra cosa que me gusta mucho es que al igual que este espacio, muchos otros son de entrada libre y tienen bastantes actividades y nada más es como que cuestión de investigar o y si quieren ni siquiera investigar, no nada más llegan y ven qué actividades hay porque justo en este espacio que habla Rosy, por lo regular hay más de 2 exposiciones abiertas y hay proyecciones de cine y pues otras actividades que les pueden interesar y que están enfocadas a la tecnología. exactamente. Y pues bueno, a mí me gustaría como cerrar que pues la Ciudad de México también es una de las más grandes, es una de las más Pobladas. pobladas, también que es controversial porque también tiene muchos lugares en donde hay mucha historia. Tenemos varios bosques, porque también está el bosque de Tlalpan y hay mucha historia que todavía pertenece. Como una vez alguien por ahí me dijo, es que la gran Ciudad de México es un pueblo muy grande con muchos pueblitos. Sí, y finalmente mencionar que la Ciudad de México es algo quizá pequeño en comparación de todo el país, pero que está compuesta de al menos 16 alcaldías y cada una de ellas es diferente a la otra. Entonces creo que hablar sobre la Ciudad de México nos da para mucho más, podemos tener muchísimos más capítulos porque es muy vasta, pues son muchos de los temas de los que podemos hablar sobre ella. Exacto, tanto de sus museos, sus estadios, sus edificios, los corporativos, las escuelas, o sea, hay mucha, mucha, mucha información y que se concentra en un espacio tan pequeño, ¿no? Entonces, pues la verdad esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben, si tienen algún comentario o quieren que hablemos de algo, no duden en mencionarlo. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Compartan este episodio y pues ya saben, si quieren que hablemos algo más sobre la Ciudad de México, aquí los leemos. Y cuídense mucho y exploren el lugar donde vivan. Siempre es muy interesante conocer algo nuevo. Exacto. Y no se les olvide que estamos en colaboración con Tutibilus, un gran blog en el cual ustedes pueden encontrar muchísima información. No olviden también visitarlo. Y nos vemos hasta la próxima. Sean felices, bye. Cuídense. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.